Dios te ama, te ama, te ama. Su amor por ti fue más grande que el dolor en la cruz. Lo que el Señor está buscando en este tiempo con sus hijos es comunión, eh, comunicación con Él directo de tú y vos. Hay muchas revelaciones, hay mucha palabra, mucho discernimiento, profecías. Y yo estaba leyendo cuando Dios vino a buscar al hombre, cuando él cayó. Y dice que Dios se paseaba al aire del día. Ese paseo del Señor era así como un padre camina con su hijo en el parque o en una zona campestre. Los padres no caminan solos, caminan con sus hijos, disfrutando de la compañía del hijo. Es importante saber que el que más disfruta de la compañía es el padre, ¿no? El hijo solamente recibe y recibe. Y Dios se paseaba al aire del día esperando caminar con su hijo. Pero resulta que Adán había desobedecido. Y desde ese día el hombre se escondió de Dios. ¿Mm? Y Dios perdió la comunicación con su hijo, con sus hijos. Dios es amor. Toda la esencia de Dios es amor, ¿no? Por sobre todas las profecías y revelaciones, Dios es amor, ¿no? Y el amor de Dios rompe teologías, argumentos, opiniones, ¿no? Lo que Él quiere es lo del principio, comunicación con sus hijos. Él quiere comunicarse contigo, hablar de tú y vos contigo, ¿no? Él quiere, anhela esa comunión perdida por el pecado, ¿no? Y Cantar de los Cantares dice, cuando habla Salomón de la Sulamita, ¿no? Y hay un cantar que dice, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Es la voz de mi amado, él viene, mi amado, él viene, él busca. Este cantar representa a Salomón, buscando a su novia perdida, ¿no? Una novia que él quiso tener nupcias miles de años atrás, porque él quería tener un linaje real, que quería tener hijos del reino, llenando toda la tierra. Sabemos que el propósito de Dios es llenar la tierra con reyes que gobiernen representando a Dios, y que la tierra iba a ser llenada de su amor, más que nada de su amor, porque todas las revelaciones, todos los argumentos, el propósito de Dios, el reino de Dios, está basado solamente en su amor. Y Dios solamente en estos días me está hablando de su amor, ¿no? Que Él está cansado ya de tantos argumentos, eso está en el libro de Isaías, ¿no? Que Él está cansado de sacrificios, de ofrendas, muchas fiestas, pero según el libro de Oseas, ¿no? Se perdió el conocimiento de Él. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios, ¿no? Más que todas las cosas. ¿Cómo conocer a Dios? Adán se escondió porque estaba en pecado y ya había manchado ya su naturaleza. Ya Adán cayó. Dice que el pecado, que es la naturaleza maligna, contaminó el ADN de Adán. Y es por eso que fue expulsado del paraíso. Cuando Adán, el hombre fue expulsado del paraíso, Dios puso dos querubines para proteger el portal del huerto del Edén, que es el lugar donde Dios habita, el paraíso, el tercer cielo, o el lugar santísimo, según el libro de Hebreos. Y hay dos querubines que Dios puso, impidiendo que el hombre caído, la raza caída, la vieja creación, entre
al reino. Pero de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? Que Dios dio todo lo que tenía que dar y podía dar para salvar a sus hijos caídos. La pregunta que me hacen todos, ¿no? ¿Y por qué tengo que yo, qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? ¿No? Dios solucionó ese problema. Dios solucionó el problema de Adán. Porque a través del segundo hombre, porque no solamente hubo uno. Cuando Dios creó a Adán y le dio el reino, le dio el gobierno, le dio el señorío sobre toda la tierra, y tal fue el amor de Dios para con sus hijos o para con su hijo Adán, que él quería compartir con él su reino. Y le dijo, estas son mis palabras, ¿no? Tú vas a reinar la tierra en mi lugar, tú vas a ser el señor de la tierra. Solamente te tienes que, eh, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero lo demás puedes hacer todo lo que tú quieras. Adán iba a representar a Dios y Adán iba a tener hijos de Dios, reyes y sacerdotes. Estos reyes y sacerdotes que iban a nacer de Adán se perdió. Esos reyes y sacerdotes éramos nosotros que íbamos a reinar con Adán, pero se perdió. Pero en la mente de Dios no se había perdido, porque Dios tenía un segundo hombre. La Biblia en Romanos 5 habla de dos hombres, Adán y Cristo. En 1 Corintios 15 también habla de dos hombres, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre, Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree, ¿no? Sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios no estaba pensando en Adán. Sabemos que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Todo. Ciencia es conocimiento. Que Dios lo sabe todo, conoce todo, antes, después. O sea, Dios ya sabía que Adán iba a caer. Y la pregunta es, Señor, si tú sabes que Adán va a caer, ¿por qué le das el reino? Porque Dios no estaba pensando en Adán, estaba pensando en Jesús. Y antes que el hombre fuese hecho, antes de la creación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían tenido una, ¿cómo se puede llamar? Eso lo escuché en Benny, ¿no? Un diálogo. ¿Cómo iba a ser la creación del mundo? Y en ese diálogo iba a haber esto, pero el hombre va a caer, ¿no? Y necesitamos que alguien pague para el rescate. La palabra redención significa rescate. Rescatar reyes que estaban secuestrados por el pecado. Y en eso se habló de que Jesús iba a ser el que iba a pagar el precio con su vida para rescatar el linaje perdido. Por eso dice en el libro de Primera de Pedro que el Cordero de Dios fue crucificado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué fue sacrificado? Para que sea el segundo hombre y en él iban a ser los reyes que iban a reinar en la tierra. No era Adán, porque Adán lo iba a perder todo, pero Jesús iba a rescatar a estos reyes. Cuando Jesús dijo consumado es, la palabra consumado es que la obra está terminada, el trabajo ha terminado, la misión que él tenía ya la terminó. En Juan capítulo 17, Padre, he terminado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra? Rescatar, rescatar reyes para que reinen en la tierra. Esos reyes, ese rey, yo soy uno de ellos, tú eres uno de ellos. ¿Qué significa tener dominio? ¿Qué significa tener autoridad?
¿Qué hace un rey? Suplica, pide por favor, llora, se lamenta cuando no hay comida, cuando hay problemas. ¿Qué hace el rey? Estamos hablando ahora del rey de reyes. Él vino a la tierra. ¿Y qué hizo el rey? Él es nuestro ejemplo, el prototipo, el primogénito, el primero de muchos como él. Voy a leerlo acá en Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto es antes. ¿Sabías tú que nosotros estábamos, antes de Adán, estábamos en Cristo? Nuestro origen es el cielo. Nosotros estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo, porque nosotros estábamos en Él. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pre es antes, destino. O sea que ya nuestro destino está escrito. Los predestinó para que fuesen hechos. Ese es nuestro destino. Conforme, la palabra conforme, Jesús es el molde. Y nosotros salimos igual al molde, igualito a Él. Perfecto, santo y justo. ¿Me están escuchando? Perfecto, santo y justo. Conforme a la imagen de su Hijo. Somos aceptos en el amado, para que Él sea el primero de muchos hermanos que van a ser igual al primogénito. Mírate al espejo y mira a Cristo en ti, porque Él es nuestro hermano mayor. Nosotros somos sus hermanitos menores, pero tenemos la misma autoridad de Él, tenemos el mismo poder de Él. El Señor lo dice, ¿no? En mi nombre, en mi poder. O sea, la palabra en mi nombre significa en mi poder, en mi autoridad, ¿no? En mi justicia, en mi nombre. Es una carta poder que Dios nos dio a nosotros para utilizar su poder, su autoridad, su dominio. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué el Señor dice en su nombre? Porque en Él lo podemos. El problema del creyente es que se mira a sí mismo. YouTube está lleno de predicadores que dicen, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Hablan de tantas cosas que hablan. Y mi esposa que está en Colombia, ella me cuenta, yo le digo, pero eso, todo eso es legalismo, le digo. Eh, ya el Señor consumado es, ya nos salvó, ya nos rescató, ya nos transformó a su imagen. Ya somos hechos participantes de su naturaleza divina. Y esto es por el nuevo nacimiento. Voy a leer Juan 3, que es algo que se conoce bien. El diablo viene a hurtar, matar y destruir por falta de conocimiento y de identidad. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida abundante, ¿no? La palabra vida muchas veces la confundimos. Cuando Jesús dice, he venido para que tengan vida, no está hablando de la vida de Adán, la vida natural. La vida natural, la vida en Adán. La Biblia dice en Romanos 5 y en Corintios que en Adán todos mueren. En Adán solamente hay enfermedad, hay dolor, hay tristeza, hay hambre, hay cánceres que no se pueden vencer. En Adán solamente hay desgracia y limitaciones.
Vamos al médico y el médico no sabe cómo sanar nuestra enfermedad, nos dan pastillas, nos dan medicina, ¿no? Y hay crisis y hay montes que no se pueden mover, gigantes de desesperación, de estrés, de ansiedad, y lo que más está gobernando este mundo, miedo, ¿no? Temor a las plagas, temor a las pandemias, temor a las guerras. Hay muchas cosas que no se puede decir ahora por internet, porque si se dice, nos bloquean. Pero lo que más están poniendo es miedo, porque a través del miedo controlan a la gente. Pero eso es en Adán. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Jesús está hablando de la vida sobrenatural. Está hablando de la vida en el plano creativo. La vida natural es la vida creativa. Es lo que crea sobre lo natural. El año pasado me detectaron cáncer. Ya por 2 años me estaban persiguiendo. Y yo elegí, le dije, Señor, yo dejo los médicos y voy a ti, Señor, ¿no? Porque los médicos solamente me van a quemar, me van a destruir mi cuerpo con quimioterapia, me van a destruir. Yo te elijo a ti, Yahweh Rafa. Yahweh Rafa es, yo soy tu sanador, yo soy tu médico. Yo tengo mi médico de cabecera, tú también lo tienes, ¿no? Y después el Señor me habló y me dijo, has hecho muy bien en elegirme como tu doctor. Y él me dijo, ante mi gloria, toda enfermedad se seca, todo cáncer se seca. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Es lo que Adán perdió, la presencia de Dios. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Es la presencia de Dios caminando al aire del día y Él quiere caminar contigo, hermano. Él quiere tener esa comunión contigo. Cuando tú camines, Él camine contigo. Cuando tú hables, Él hable contigo. Es coinonía, es comunión. Al aire tiene que ver con una atmósfera, con algo que está limpio del día, donde hay sol, donde no hay sombra, donde no hay culpa, acusación. La barrera que nos separaba delante de Dios era un velo. Eso está en el lugar santo e impedía este velo entrar al lugar santísimo. Estaba prohibido entrar ahí. El pecado puso un velo, pero cuando Jesús murió, consumado es, el velo se partió en dos y quedó abierto para entrar a la coinonía, a la comunión con el Padre, y para pasearnos con Él, tomados de la mano, y decirle, hola papá, ¿cómo estás papá? Y Él te va a contestar, te va a decir, como siempre, hijo, macanudo, bien. Él nos habla en nuestro lenguaje. Los religiosos dicen un Dios, con Dios tenemos que tener mucho cuidado. No, con Dios no tienes que tener ni un cuidado. Con tu papá no tienes que tener ni un cuidado. Está abierto el velo, ¿no? Ahora, cuando el velo se partió, el velo dice que tenemos libertad para entrar al reino, a la casa del Padre, porque es el Padre el que envió a su Hijo para rescatarnos. El Espíritu Santo hizo la obra y ahora el Espíritu Santo nos está diciendo que entremos al lugar santísimo donde está papá. Donde está papá no hay leyes, no hay mandamientos, solamente hay su amor, solamente hay su perdón, solamente hay misericordia, solamente hay lágrimas, porque Él espera con ansiedad que tú te acerques. Una vez Él se me acercó a mí me iba todo mal, y yo comencé a buscar y decir, Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Todo me va mal, Señor. ¿Dónde estás? Y comencé a buscarlo,
Y yo le dije, Señor, y te voy a encontrar, porque está escrito, el que busca encuentra. Y una de esas noches él vino. Vino el papá que yo no conocía. Tenía ya como 20 años en el Evangelio y no lo conocía. Y él vino, su corazón estaba muy triste y sentía yo su compasión. Y era un sufrimiento por sus hijos. Él sufría por el estado de sus hijos. Y quiero decirte que Dios es papá. Si tú ves a tu hijo sufrir, ¿cómo te sientes? Pues yo lo sentía como sufría él. Y él decía, mi pueblo no me entiende, mi pueblo no me conoce. A mí no me gusta verlo sufrir. Y me miró a mí y me dijo, a mí no me gusta verte sufrir. Y yo le dije, Señor, entonces, ¿por qué sufrí tanto? La respuesta es por no conocer su amor, por creer que Dios... ¿Qué hace la serpiente? Es el engaño en la serpiente. El engaño de la serpiente en Génesis 3 es lo que formó la religión. El engaño de la serpiente formó Babilonia, la madre de las rameras, que es la religión, ¿no? ¿Qué hace la religión? ¿Qué visión tiene la religión de Dios? Es un Dios muy exigente, es un Dios que no te perdona ni lo más mínimo, es un juez severo. Hay una visión deformada acerca de papá. La serpiente le dice a Eva, ¿no? Primero le dice, no moriréis. O sea, él siempre te hace dudar de la palabra. ¿No? Y quisiera que este es una de las artimañas. Él nos hace dudar de la palabra. Si tu hijo te pide pan, dice Jesús, tú no le vas a dar una piedra. Si te pide un huevo, tú no le vas a dar un escorpión, ¿no? Al que pide, dice Jesús, recibe. Pedid y se os dará. Así de sencillo es. El reino de Dios es para los niños que solamente dicen amén. Yo pido y recibo, ¿no? Pero la serpiente dice, no, 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 no. No, no moriréis. O sea, es falso. Todo lo que Dios ha dicho es falso. Tú te puedes morir de cáncer, te puedes morir de lo que sea, ¿no? Y Dios no te va a ayudar. No moriréis. Y viene ahora el argumento de la serpiente, sino que sabe Dios, ¿no? Que si tú comes de eso, vas a ser como Dios. La palabra sabe Dios está diciendo que Dios es muy este, egoísta. Dios no quiere compartir contigo lo que Él tiene para ti. Tiene cosas grandes que no te lo quiere dar y tú mereces eso. Dio una mala información de Dios. Y esa mala información formó la religión. ¿Y sabe quién es uno de los que recibió esta mala información? Job. Él echó la culpa a Dios de su desgracia. Dios dio y Dios quitó. Falso. Eso es la serpiente que dice. Lo que le quitó a Job fue Satanás por la soberbia de Job, porque Job era más soberbio que un leviatán y tuvo que ser quebrantado. Y cuando él se arrepintió de su soberbia, me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, cuando se arrepintió de su soberbia, Dios le devolvió el doble. Todos los predicadores dicen que Dios le devolvió el doble a Job por lo que soportó. No. Job se hubiese arrepentido en el segundo capítulo, primer capítulo, se le hubiese devuelto el doble. Pero él aguantó en pie, firme, ¿no? Dice que en uno de los versículos de Job, él dice, yo tengo para siempre mi integridad, no voy a ceder mi integridad. Está hablando de su propia justicia, justicia propia. La religión ha formado un ego muy grande en nosotros. Yo me siento mejor,
superior a mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo ayuno, yo diezmo, yo doy. Ese yo hay que mandarlo a la cruz. Continuará.